RCR, la red que comunica y une al Perú. Hemos estado ya anunciando una serie de actividades que se van a realizar el día de mañana en reconocimiento al Día del Maestro. Esta fecha es un homenaje a todos los maestros del país, quienes se dedican fervientemente en favor de la educación de las futuras generaciones, formándolos con conocimientos y valores. Agradecemos también la presencia a esta hora del profesor Luis Espinosa, secretario nacional de Asuntos Pedagógicos del SUTEP. Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes, es grato estar aquí en cabina y poder conversar con ustedes. ¿Y qué reflexión podemos tener por este importante día, el día de mañana que se celebra el Día del Maestro en todo el territorio nacional, profesor? La primera reflexión es de que el maestro peruano tiene ese gran compromiso histórico, social, de formar nuevas generaciones, y en ese compromiso es lo que trabajamos con padres de familia, con estudiantes, y en ese día a día justamente para tener esa capacidad de conocer nuestra realidad y poder transformar para tener una sociedad con paz, con justicia social. Es decir, nuestra labor pedagógica, nuestra labor apostolar de estar en las escuelas y desde ahí poder construir una nueva ciudadanía, una ciudadanía más inclusiva, una ciudadanía que pueda desterrar de una vez por todas las estigmatizaciones, la discriminación y podamos todos vivir en una armonía, juntamente también con el medio ambiente, la naturaleza, ¿no? En ese marco, profesor Espinosa, ¿es reconocido en nuestro país esa labor del maestro? El Estado, el gobierno, no solo el actual gobierno, sino todos los gobiernos, creo que desde la última década del 90, en ningún momento han tenido esa capacidad y esa predisposición de tener gestos de reconocimiento a la labor loable que desarrollamos los maestros a lo largo y ancho del país. Y es por ello que venimos siendo postergados, no solamente en el tema económico, sino también en el tema profesional, en el tema de la formación. La formación inicial en el país es muy deficiente para formar a los maestros. La formación continua en el país no existe prácticamente. El Ministerio de Educación no es capaz de generar programas de actualización que sean de calidad, que sean eficaces, eficientes y que puedan permitir mejorar la calidad de la educación. Del mismo modo, no valora al maestro en su aspecto reivindicativo. Somos los maestros a nivel de Latinoamérica que tenemos el sueldo más bajo, maestros que el Estado nos exige a tener grados de maestría, grados de doctorado, pero no son capaces de reconocer el esfuerzo tanto de tiempo académico y económico que se tiene que invertir para poder ser magíster, para poder ser doctor. Solo a manera de ejemplo, una maestría en promedio le cuesta al docente de 10.000 a 25.000 soles, dependiendo de las universidades en la cual pueda estudiar y en algunos casos mucho mayor. Pero el Estado solamente reconoce en promedio, de acuerdo a la ley, 3.000 nuevos soles. Es decir, un monto bastante ínfimo de lo que el profesor gasta para ser magíster. Pero además no solamente se queda en reconocer la ley, sino que no le paga. Hasta el día de hoy, dado ya la ley de reforma del año 2012, estamos hablando de 7 años después, no se determina los montos que se debe pagar de manera permanente o exacta al docente que tiene maestría, al docente que tiene doctorado. Seguimos siendo postergados por este gobierno y otros porque no tienen esa capacidad de atender la real preocupación del magisterio y no podemos seguir siendo postergados. Es por ello que hacemos llamado al Estado, al gobierno. Imagínense el presidente actual dijo que el pilar de su gestión iba a ser la educación. Hasta ahora, cero en educación. Tenemos una ministra de Educación que es maestra. Igual, tiene la menor capacidad de atender al magisterio. Además, el presidente tiene como esposa, y también creo que su madre, han sido profesoras. Entonces, viniendo de ese escenario, de esa cuna, no quieren atender al magisterio. Y al no atender al magisterio, no están atendiendo a toda una generación, a gran parte de la humanidad de nuestro país, que son nuestros estudiantes. No están atendiendo esa real necesidad que deben tener nuestros estudiantes, y es por ello que el llamado permanente para que desde el Estado, desde el gobierno, puedan tener otra mirada hacia el magisterio, otra mirada hacia los estudiantes y otra mirada, por supuesto, a la educación, revalorando todo el esfuerzo que se hace en el colegio, en la escuela que trabajamos. Ahora, profesor Espinosa, hay una demanda ya de años anteriores del sindicato del SUTEP en cuanto a lo económico, en primer lugar. ¿Qué es lo que falta de estos pedidos? ¿Ha habido incumplimiento? Incluso hemos pasado ya meses anteriores una prolongada huelga. ¿Qué es lo que no está cumpliendo el gobierno aún?
Nosotros como SUTEP tenemos todo un pliego de reclamo que se ha presentado al Ministerio de Educación. Se ha venido discutiendo estos temas y en el tema económico, uno es el tema de una deuda social, una deuda histórica que nos tiene el gobierno. Desde el año 91 hacia adelante se nos recortó un pago reconocido por ley que era el 30% de preparación de clase. Y ningún gobierno tuvo esa capacidad de poder pagar a los docentes estos montos. Por lo tanto, se han ido acumulando. Hoy, a través de juicios, a través de demandas, hemos hecho posible de que se reconozca este derecho y se tiene que pagar al docente. No solamente el monto que no se nos pagó, sino de vengados, intereses y todo lo que de acuerdo a la ley corresponde. Habiendo ya más de 80.000 sentencias de cosa juzgada en el país, no se le abona estos montos a los docentes. Además, por vía administrativa tenemos una cantidad similar y en el transcurso de los días seguirán incrementándose estas sentencias a favor de los maestros, pero el Estado solo ha destinado este año a exigencia del SUTEP 200 millones. 200 millones que no alcanza para pagar ni siquiera pues al 5% del Magisterio Nacional. Nosotros exigimos como SUTEP, entendiendo la situación económica por la cual atraviesa el país, mínimo se debe destinar 500 millones de soles en el presupuesto anual del año 2020 para que pueda pagarse a un número mayor de maestros que tienen ya las sentencias en calidad de cosa juzgada y también aquellas resoluciones administrativas que reconocen el monto y reconocen el pago. Por lo tanto, es otro llamado en este tema muy puntual del 30% de preparación de clase que el gobierno destine 500 millones de soles para el presupuesto del año 2020. El tema remunerativo. Los maestros del país seguimos exigiendo de que el sueldo de un maestro de primera escala debe ser en promedio el 85% de una UIT. Estamos hablando más o menos 3.600, 650 nuevos soles. Este monto es lo que nosotros exigimos para el pago al maestro en primera escala. Pero el gobierno sigue dándonos aún migajas que no corresponde a la labor que realmente cumple el docente. El otro factor es: no nos podemos olvidar de aquellos maestros que a lo largo de 30, 40 años de servicio han entregado lo mejor de sí, lo mejor de su vida en formar generaciones íntegras, y el maestro cesante, el maestro jubilado, hoy gana un sueldo bastante mísero que lo condena prácticamente a vivir con una migaja. 450, 600 soles no puede ser el sueldo de un maestro que ha trabajado tantos años en la escuela pública. Por lo tanto, exigimos también de que el maestro cesante, el maestro jubilado, debe tener como sueldo el sueldo que percibe un profesor en la primera escala encontrándose en situación de activo. Igual que los auxiliares de educación, exigimos que sueldos ¿Que asciende más o menos a cuánto? Hoy día el sueldo de un maestro de primera escala está en 2.100 nuevos soles y en noviembre debe llegar a 2.200 nuevos soles. Por lo tanto, un pensionista, un cesante, un jubilado, reitero, debe tener el sueldo de 2.000 a 2.200 nuevos soles, que en algo va a aliviar y va a recompensar y reconocer el esfuerzo que hizo al estar trabajando en las escuelas. También decíamos para los auxiliares de educación, es importante que su haber sea incrementado. Los auxiliares de educación deben ganar igual, entre 2.000 y 2.200 nuevos soles, y no como hasta ahora vienen siendo postergados con un sueldo de 1.300, 1.200 soles, que es bastante bajísimo para la labor que también desarrollan los auxiliares de educación. Y también para los gastos que, ¿no? Ahora una persona con ese tipo de sueldo, pues es las demandas que vienen, los servicios, los pagos en educación para sus propios familiares, no alcanza para nada, pues, ¿no? Y sobre lo que ha dicho es muy importante. ¿A qué cree usted ese descuido? Porque seguramente ustedes habrán tenido bastantes expectativas cuando asumió el Martín Vizcarra como presidente, porque como usted lo ha dicho, su esposa es profesora, es maestro, tiene familiares profesores y también las promesas que dijo. ¿Qué es lo que cree usted está pasando? Bueno, lo que pasa es de que en el país los presidentes no tienen la autonomía. Los presidentes prácticamente, si quepa el término, son títeres de las políticas que manda el Banco Mundial. De Fujimori hacia adelante, en el país se aplica una reforma educativa neoliberal y también un modelo económico neoliberal. Por lo tanto, ellos cumplen los designios que les da el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, al encontrarse hincado de rodillas ante estos organismos, lo que les dicen es justamente que recorte presupuesto, que recorte lo que debe invertir en educación. Porque a estos países, a estos organismos, no les conviene tener un pueblo educado,
no les conviene que la educación tenga la atención prioritaria. Y es por ello que estos gobiernos, incluyendo el de Vizcarra, lo que hacen es ir maquillando cosas, pero no hacer una reforma realmente integral que pueda generar una educación realmente de calidad que requiere nuestro pueblo. Madre maestra, esposa maestra, ministra de Educación maestra, pero no se van a desligar del modelo. El modelo lo plantea el Banco Mundial y lo que dice el Banco Mundial, ellos lo vienen desarrollando. Programas educativos que no funcionan, proyectos educativos que no trascienden, es decir, seguimos empantanados en que la educación siga estancado en el país. Y ahora, profesor Espinosa, ¿cuál es la situación del SUTEP en esta lucha que siempre ha mantenido, lucha sólida de unidad en sus bases en todo el país? ¿Siguen unidos? ¿Sigue siendo SUTEP el vocero oficial en cuanto a todos los pedidos que tienen para el magisterio? Los movimientos sociales, y no escapa de eso, el movimiento sindical tiene pues procesos de flujo de reflujo. Hemos estado en un proceso de reflujo con la intervención de organismos de gobierno, dando espacio a divisiones, dando espacio a dirigentes que no son reconocidos ni son elegidos en las bases, con la intervención misma también, digamos, de la ideología neoliberal que ha calado mucho, y es por eso que este momento de reflujo hoy viene teniendo ya una situación, digamos, de posicionarse como SUTEP en el magisterio. El SUTEP es el gremio histórico, el gremio más grande del país. Tenemos 220.000 afiliados. Estamos con la estructura orgánica en todo el país. Los maestros han entendido, justamente a raíz de los últimos episodios del 2017, de que el único gremio que tiene esa capacidad y esa trayectoria de lucha es el SUTEP. Y por lo tanto, hoy tenemos las bases más fortalecidas. Tenemos hoy dificultades en muchas regiones, pero estamos justamente en ese proceso de poder trabajar la unidad, la consolidación del SUTEP y desde ahí, en conjunto, poder trabajar y generar luchas históricas e importantes que siempre han sido las que ha desarrollado el SUTEP. Por lo tanto, estamos en ese camino, hacemos llamado al Magisterio Nacional para seguir cerrando filas en torno al SUTEP, porque es tradición, es historia y es una gran capacidad de lucha, porque gracias al SUTEP hemos podido lograr lo poco que tenemos hoy de derechos, lo poco que tenemos hoy de remuneración. Solo por poner de ejemplo, el SUTEP en plena campaña electoral del año 2016 tuvo la decisión acertada de convocar a quienes pasaban la segunda vuelta. Keiko Fujimori no fue, pero sí fue Pedro Pablo Kuczynski. En el local gremial firmamos un acta, un acuerdo con 16 puntos y dentro de ellas estaba el tema del incremento remunerativo. Cuando Kuczynski asumió funciones, como presidente, el maestro en primera escala ganaba 1.554 nuevos soles. El año 2017, a través de sendos documentos a exigencia del SUTEP y de un paro exitoso de 24 horas que desarrollamos el 13 de julio, se designa ya de que el año 2017 todos los profesores que ganaban 1.554 pasaban a ganar 2.000 nuevos soles. Es decir, un incremento remunerativo importante. Y a partir de ahí también hay un acuerdo de que anualmente tiene que mejorarse el sueldo de los maestros. Es por ello que este año 2018 hay un incremento aún bajo, mísero, de 200 nuevos soles, 100 soles en marzo, 100 soles en noviembre. Exigimos nosotros que para el año 2020 se destine igual un presupuesto mayor para el incremento remunerativo de los maestros, que debe al menos llegar como una primera base a 3.000 nuevos soles para que en el año 2021 podamos estar llegando a lo que es el 80% de una UIT. ¿Cuál es la relación que tienen en la actualidad con la ministra Flor Pablo? La relación es de patronal a sindicato. Nosotros como sindicato oficial, como sindicato reconocido y con un pliego de reclamos presentado, tenemos la capacidad de dialogar, de negociar con el Ministerio de Educación. Por eso, dentro de lo que es, digamos, el tema legal en el país, uno tiene que estar inscrito en el Ministerio Público, ser el sindicato mayoritario y, por lo tanto, presentar un pliego de reclamos. Aquellos que no son, a pesar que pueden estar inscritos y no son mayoría, no tienen un pliego de reclamos presentado, no pueden negociar con el Ministerio de Educación. Es por ello que el único sindicato que negocia con el Ministerio de Educación es el SUTEP, porque cumple la legalidad que te plantea las normas en el país. Entonces, hay esa relación de patronal a trabajadores. Nosotros somos los representantes de los trabajadores, vamos, debatimos, discutimos, hacemos planteamientos, somos un sindicato de protesta, pero también somos un sindicato de propuesta. Lo que pasa es que por el modelo económico y el modelo educativo que ellos asumen, es bastante complicado negociar, debatir en temas que son trascendentales, ¿no? Mientras que ellos plantean, por ejemplo, un currículo por competencias, que es la que hoy tenemos, nosotros planteamos un currículo bajo un concepto y un enfoque histórico-cultural.
Entonces, ¿por qué? Porque queremos dar relevancia a los temas históricos, a los temas de cada contexto, y mientras que el currículo que tenemos hoy solamente profundiza el individualismo, el consumismo, y es lo que ellos promueven desde el gobierno. Se reafirma, profesor Espinosa, que el SUTEP es el único sindicato oficial, el vocero de todo el Magisterio Nacional. Así lo estipulan las normas en el país y esa es nuestra presencia a nivel nacional. Por eso decía, tenemos el sistema orgánico estructurado, hay dirigencias regionales, provinciales, distritales e institución educativa y por ello, por lo que la ley confiere, el SUTEP, por cumplir todos los requisitos, es el único gremio del Magisterio Nacional que negocia con el Ministerio de Educación, que dialoga con el gobierno, siempre buscando la mejor solución para los maestros de nuestro país. Ahora, finalmente, profesor Espinosa, ¿qué planes, qué metas tienen ya rumbo al Bicentenario? Bueno, estamos justamente ya en esa visión del Bicentenario, planteando un currículo alternativo, un currículo que realmente tome en cuenta todo el bagaje histórico, cultural y toda la potencialidad que tienen nuestros estudiantes, entendiendo toda la individualidad pertinente. Tenemos una convención pedagógica a desarrollar y tenemos un congreso justamente para elaborar un currículo nacional, un congreso que nos permita desde el sindicato hacer la propuesta al Bicentenario y desde el Bicentenario hacia adelante. Llegar al Bicentenario estamos próximos, pero nosotros tenemos una visión mucho mayor. Entonces, ahí, en este proceso, presentaremos toda esa visión. Para eso tenemos convenciones, congresos que ya están en curso, aquellas que empiezan en septiembre, luego estarán concluyendo en el 2020, y a partir del 2021 pueda plasmarse en políticas públicas y en políticas educativas lo que el magisterio quiere. El problema es de las políticas de Estado, en el caso del sector de educación, no se involucra a los maestros. El maestro no está comprometido con el currículo porque nunca ha sido partícipe en su elaboración. El maestro no está comprometido con el proyecto educativo nacional porque no se les llama. Se les consulta, se les pide alguna opinión, pero no se les convoca en la construcción misma. Si hay algo que tú no estás tan comprometido, justamente algo en la cual tú no tienes participación. Pasó por los textos escolares. Los textos escolares igual, ¿no? Hoy nosotros como SUTE tenemos presencia ahí en la revisión, pero esos textos ya han sido elaborados. Y en la elaboración de textos no hay un solo maestro de escuela pública, de escuela de base o dirigentes que estén ahí. Entonces, el maestro, siendo aquel que lleva a la escuela tanto el currículo, los libros de texto, debe ser el que esté interesado en construir, en trabajar, en desarrollar y también para que todo esto tenga pues, como correlato una mejor calidad en la educación. Por lo tanto, en esa visión estamos en un trabajo bastante arduo y esperamos que en el Bicentenario se también debata y discuta la propuesta del sindicato, la propuesta de los maestros y si el ministerio lo asume, el gobierno lo asume, será mucho mejor y creo que podemos estar viendo una educación realmente de calidad. Bien, eso esperamos, profesor Luis Espinosa, que todo se dé mediante el diálogo, que todas estas propuestas sean escuchadas y que el maestro pues sea reconocido como se debe, con un sueldo justo por su sacrificio y sobre todo esos maestros que están en las zonas más alejadas del país, ¿no? Que son los más sacrificados. Un abrazo por su día, el día de mañana, a nombre de Red de Comunicación Regional, profesor Luis Espinosa. Gracias por el saludo, es el saludo a todo el magisterio a través de mi persona y también queremos hacer llegar un mensaje a los maestros justamente que hoy ya están con alguna celebración y el día de mañana que es el día central. Nuestro saludo es igual de reflexión, de ánimo, de esperanza. Hay que tener fe. El maestro tiene que tener utopía, tiene que pensar en que la esperanza y un futuro mejor es posible. A los maestros que están en las zonas más recónditas, nuestro abrazo. A los maestros que trabajan en la ciudad, al maestro cesante, al maestro jubilado, al maestro que por X motivo hoy día puede estar seguramente privado de su libertad, al maestro, a la maestra que esté postrada en una cama por toda esta desatención que hay en el país a los maestros, nuestro saludo, nuestro reconocimiento y valorar esa entrega, ese esfuerzo por la educación y por supuesto esa tarea histórica que nos asigna la sociedad para formar generaciones que puedan construir una ciudadanía, un país mucho mejor. En un mundo tan complicado queremos un Perú nuevo, un Perú mejor y creo que en ese camino están los maestros y por lo tanto a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP nuestro abrazo a todos los maestros en este día 6 de julio, Día del Maestro Peruano. RCR, la red que comunica y une al Perú.